El tema central de esta historia es el valor de la verdad y el sacrificio que implica vivir con integridad, incluso cuando el costo es alto. A través de la vida de Juan el Bautista, exploraremos cómo la fidelidad a Dios y a la verdad puede transformar vidas, inspirar a otros y dejar un legado eterno. Pero esta no es solo una historia sobre un hombre que vivió hace más de 2000 años, es una reflexión profunda sobre nuestras propias elecciones y el precio que estamos dispuestos a pagar por vivir en coherencia con nuestros principios. Juan el Bautista no fue simplemente un profeta que predicó en el desierto, fue un hombre que entendió que su misión era más grande que él mismo. Su vida nos enseña que la verdad no es negociable, que la integridad no tiene atajos y que, aunque el camino de la fidelidad a Dios pueda estar lleno de obstáculos, es el único camino que conduce a un propósito eterno. Su historia nos confronta con preguntas incómodas pero necesarias, que estamos dispuestos a sacrificar por la verdad. ¿Estamos viviendo de acuerdo con lo que decimos creer? ¿O nos hemos acostumbrado a transigir, a callar cuando deberíamos hablar, a conformarnos con una vida cómoda pero vacía? Este tema no es solo relevante para los tiempos bíblicos, es profundamente actual. En un mundo donde la verdad a menudo se diluye en medio de opiniones, intereses y conveniencias, la vida de Juan el Bautista nos llama a ser faros de claridad y valentía. Nos recuerda que, aunque decir la verdad pueda traernos dificultades, el silencio tiene un costo aún mayor, el de perdernos a nosotros mismos y traicionar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Además, la historia de Juan nos muestra que la verdad no es solo algo que se dice, sino algo que se vive. Juan no solo predicó el arrepentimiento, lo encarnó. Su vida fue un testimonio viviente de lo que significa estar completamente entregado a la voluntad de Dios. Y aunque su final fue trágico desde una perspectiva humana, su legado perdura como un recordatorio de que la fidelidad a Dios nunca es en vano. En última instancia, esta historia nos invita a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y a confiar en que, cuando vivimos en la verdad, estamos participando en algo más grande que nosotros mismos. Nos recuerda que, aunque el camino de la integridad pueda ser solitario y difícil, nunca estamos solos, porque Dios camina con nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos en cada paso. Así que, mientras nos adentramos en esta narración, te invito a no solo escuchar la historia de Juan el Bautista, sino a permitir que su ejemplo resuene en tu corazón y te inspire a vivir una vida de mayor coherencia, valentía y fe. Porque, al final, el precio de decir la verdad no es solo un costo, es una inversión en algo eterno. El desierto de Judea no es un lugar para los débiles de corazón. El sol inclemente golpea la tierra con una furia que parece no tener fin, y el viento arrastra consigo el polvo de siglos de historias olvidadas. Es un lugar de silencio, pero no de paz. Es un lugar de soledad, pero no de vacío. Porque en medio de esa aparente desolación, algo o alguien está a punto de cambiar el curso de la historia. Imagina la escena: un hombre emerge entre las dunas, su figura delgada pero imponente, vestido con pieles de camello y un cinturón de cuero. Su rostro está curtido por el sol y los años, pero sus ojos brillan con una intensidad que parece traspasar el alma. Es Juan, conocido como el Bautista. Su voz, grave y resonante, rompe el silencio del desierto como un trueno en medio de la calma: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sus palabras no son un simple sermón, son un llamado urgente, un grito desesperado que sacude a quienes lo escuchan. Multitudes comienzan a llegar desde ciudades y pueblos cercanos, atraídas por la fuerza de su mensaje. Algunos vienen por curiosidad, otros por convicción, pero todos salen transformados. Porque Juan no es solo un predicador, es un profeta, un hombre enviado por Dios para preparar el camino para algo o alguien mucho más grande que él mismo. Pero esta historia no es solo sobre Juan. Es sobre ti. Es sobre mí. Es sobre todos aquellos que, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos enfrentado a una lección crucial: ¿seguiremos el camino fácil, el que nos permite mantenernos en la sombra, lejos del conflicto y la controversia? ¿O elegiremos el camino difícil, el que nos llama a levantarnos, a hablar, a actuar, incluso cuando sabemos que el precio puede ser alto? Juan eligió el camino difícil. Y aunque su vida terminó de manera trágica, encarcelado y decapitado por decir la verdad, su legado perdura. Porque la verdad,
aunque sea silenciada, nunca muere. Y hoy, su historia nos desafía a preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por la verdad? ¿Estamos listos para salir de nuestra zona de confort y enfrentar el desierto, sabiendo que es allí donde Dios nos prepara para algo más grande? Así que, mientras te sumerges en esta narración, te invito a no solo escuchar, sino a sentir. A permitir que la historia de Juan el Bautista te toque en lo más profundo de tu ser, recordándote que, aunque el camino de la verdad pueda estar lleno de desafíos, es el único camino que conduce a una vida de propósito y significado. Porque, al final, no se trata de cuánto tiempo vivimos, sino de cómo vivimos. Y Juan el Bautista nos muestra que una vida vivida en la verdad, por más corta que sea, es una vida que vale la pena. Prepárate, porque esta no es solo una historia del pasado. Es un espejo en el que todos podemos vernos reflejados. Y tal vez, solo tal vez, sea el llamado que necesitas escuchar para dar el siguiente paso en tu propio viaje. Juan podría haber elegido una vida tranquila, lejos del conflicto. Podría haber guardado silencio, evitando confrontar a Herodes por su pecado. Habría sido más fácil, más seguro. Muchos de nosotros nos encontramos en esta encrucijada, decimos lo que sabemos que es correcto, o nos quedamos callados para evitar problemas. La zona de confort es tentadora, pero también es una prisión que limita nuestro crecimiento y nuestro propósito. Juan eligió el camino difícil. No solo predicó la verdad, sino que vivió de acuerdo con ella. Su mensaje de arrepentimiento y su llamado a preparar el camino para el Mesías transformaron vidas. Su valentía inspiró a multitudes, pero también lo llevó a enfrentar la oposición de aquellos que se sentían amenazados por su integridad. La transformación no es fácil, requiere sacrificio, pero es el único camino hacia un propósito mayor. La vida de Juan no fue una coincidencia. Fue una obra divina, un plan trazado por Dios desde antes de su nacimiento. Su misión era clara, preparar el camino para Jesús. Aunque su vida terminó de manera trágica, su legado perdura. Juan nos recuerda que, cuando permitimos que Dios obre en nuestras vidas, incluso las circunstancias más difíciles pueden ser parte de un plan mayor que trasciende nuestra comprensión. La historia de Juan el Bautista no es solo un relato antiguo, es un espejo en el que todos podemos vernos reflejados. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde decir la verdad implicaba un riesgo? Tal vez en el trabajo, cuando vimos algo injusto pero decidimos callar para no causar problemas. O en la familia, cuando preferimos evitar una conversación incómoda en lugar de enfrentar un conflicto necesario. Incluso en nuestra fe, ¿cuántas veces hemos guardado silencio sobre lo que creemos por miedo al rechazo o a la burla? Juan nos recuerda que la verdad no es solo un concepto abstracto, es una lección diaria. Es levantarse cada mañana y decidir vivir con integridad, incluso cuando el mundo nos presiona para que nos conformemos. Es elegir ser luz en medio de la oscuridad, aunque eso signifique que nos señalen, nos critiquen o incluso nos rechacen. Pero también nos recuerda que no estamos solos en este camino. Juan no actuó por su propia cuenta, fue guiado por una misión divina, una llamada que lo sostuvo incluso en los momentos más difíciles. Y eso es algo que todos podemos entender. Porque, ¿quién no ha sentido ese impulso interior, esa voz que nos dice que hay algo más grande que nosotros mismos, algo que vale la pena defender, incluso cuando el costo es alto? La vida de Juan nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones. ¿Estamos viviendo con la misma valentía y convicción que él? ¿O nos hemos acostumbrado a transigir, a callar cuando deberíamos hablar, a conformarnos con una vida cómoda pero vacía? Su historia nos desafía a salir de nuestra zona de confort, a enfrentar nuestros propios desiertos y a confiar en que, aunque el camino sea difícil, Dios camina con nosotros en cada paso. La enseñanza de Juan el Bautista es clara, la verdad tiene un precio, pero también tiene un poder transformador. Y aunque su vida terminó de manera trágica, su legado perdura como un testimonio de lo que significa vivir con integridad y propósito. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras propias vidas, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles o decisiones complicadas? La solución comienza con un paso simple pero profundo: elegir la verdad, incluso cuando duele. Esto no significa que debamos ser imprudentes o confrontativos, más bien,
se trata de vivir con coherencia, de alinear nuestras acciones con nuestros valores y creencias. Es decir, no, cuando sabemos que debemos hacerlo, incluso cuando decir, sí, sería más fácil. Es defender a alguien que está siendo tratado injustamente, incluso cuando eso nos ponga en una posición incómoda. Es perdonar a alguien que nos ha lastimado, incluso cuando el rencor parece más fácil. Pero la solución no termina ahí. Juan nos muestra que la verdad no es solo algo que decimos, es algo que vivimos. Por eso, el siguiente paso es confiar en que Dios está orando, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Juan no sabía cómo terminaría su historia, pero confió en que su misión era parte de un plan mayor. Y eso es algo que todos podemos hacer, confiar en que, aunque nuestras circunstancias sean difíciles, Dios está orando en y a través de nosotros. Finalmente, la solución de Juan es vivir con un propósito mayor. Él no predicó por fama o reconocimiento, lo hizo porque sabía que su vida tenía un significado más profundo. Y eso es algo que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas. Ya sea en nuestra familia, nuestro trabajo o nuestra comunidad, podemos elegir vivir de manera que nuestras acciones reflejen el amor y la verdad de Dios. Esta solución no es fácil, pero es escalable. Puedes comenzar con pequeños actos de valentía, decir una palabra de aliento a alguien que lo necesita, defender a alguien que está siendo tratado injustamente o simplemente elegir ser honesto en una situación difícil. Cada pequeño paso cuenta, y cada acto de integridad es una semilla que puede dar frutos inimaginables. La vida de Juan el Bautista nos recuerda que, aunque el camino de la verdad pueda ser difícil, es el único camino que conduce a una vida de propósito y significado. Y cuando elegimos vivir en la verdad, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo. Porque, al final, la verdad no es solo un concepto, es un legado que podemos dejar para las generaciones futuras. Hoy, te invito a reflexionar, ¿qué precio estás dispuesto a pagar por la verdad? ¿Estás viviendo una vida de integridad, o te has conformado con la comodidad del silencio? La historia de Juan el Bautista nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a considerar cómo podemos ser fieles a Dios, incluso cuando el camino es difícil. La historia de Juan el Bautista no es solo para ser escuchada, es para ser vivida. Y hoy, te invito a dar el primer paso hacia una vida de mayor integridad y propósito. Pero entiendo que cada uno de nosotros enfrenta circunstancias únicas, por lo que este llamado a la acción no es rígido, sino adaptable a tu realidad. Si estás en un momento de tu vida donde sientes que has estado callando demasiado, te animo a que des un paso de valentía. Puede ser algo tan simple como hablar con honestidad en una conversación difícil, o defender a alguien que está siendo tratado injustamente. No tienes que cambiar el mundo de la noche a la mañana, comienza con pequeños actos de integridad en tu día a día. Si estás lidiando con el miedo al rechazo o a las consecuencias de decir la verdad, recuerda que no estás solo. Juan enfrentó esos mismos temores, pero confió en que Dios estaba con él. Hoy, puedes hacer lo mismo. Tómate un momento para orar y pedirle a Dios que te dé la fuerza y la sabiduría para actuar con valentía. Y si estás en un lugar donde sientes que tu vida ha perdido sentido, te invito a reflexionar sobre el propósito que Dios tiene para ti. Juan no nació sabiendo cuál sería su misión, pero estuvo dispuesto a escuchar y obedecer. Hoy, puedes hacer lo mismo. Pídele a Dios que te muestre cómo puedes ser un instrumento de su verdad y su amor en tu entorno. Además, si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a unirte a nuestra comunidad en este canal de YouTube. Suscríbete para recibir más reflexiones que te inspiren a vivir con propósito y fe. Y si este mensaje ha resonado en ti, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. A veces, un simple acto de generosidad puede ser el inicio de una transformación en la vida de otra persona. Recuerda, no se trata de hacer grandes gestos, sino de ser fiel en lo pequeño. Cada acto de valentía, cada palabra de verdad, cada decisión de integridad cuenta. Y cuando eliges vivir de esta manera, no solo estás honrando a Dios, sino también inspirando a otros a hacer lo mismo. La vida de Juan el Bautista nos deja un mensaje claro y poderoso: la verdad vale la pena, aunque el precio sea alto. Su ejemplo nos recuerda que una vida vivida con integridad y propósito no solo transforma nuestra realidad, sino que también deja un legado que perdura más allá de nosotros.
Juan no eligió el camino fácil, pero eligió el camino correcto. Y aunque su vida terminó de manera trágica, su mensaje sigue vivo, inspirando a generaciones tras generaciones. Su historia nos desafía a preguntarnos, ¿qué legado queremos dejar? ¿Queremos ser recordados por nuestra comodidad o por nuestra valentía? ¿Por nuestro silencio o por nuestra voz? Hoy, tú tienes la oportunidad de elegir. Puedes seguir el camino de la comodidad, o puedes elegir el camino de la verdad. Puedes guardar silencio, o puedes levantarte y ser luz en medio de la oscuridad. La decisión es tuya, pero recuerda esto, cuando eliges vivir en la verdad, no estás solo. Dios camina contigo, fortaleciéndote y guiándote en cada paso. Así que, mientras te preparas para seguir adelante, lleva contigo esta pregunta: ¿qué estás dispuesto a sacrificar por la verdad? Porque, al final, no se trata de cuánto tiempo vivimos, sino de cómo vivimos. Y una vida vivida en la verdad, por más corta que sea, es una vida que vale la pena. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Juan el Bautista. Que su ejemplo te inspire a vivir con valentía, integridad y fe. Y recuerda, la verdad puede costarte todo, pero también puede darte todo. Elige vivir en ella, y verás cómo Dios obra en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Y antes de despedirnos, demos gracias a Dios por su amor y por darnos ejemplos como Juan, que nos inspiran a vivir con valentía y fe. Hasta la próxima.